Y queremos traer una palabra a tu vida. Una palabra que yo sé que va a bendecirte, que va a empoderarte y sobre todo que va a desafiarte. Una palabra que quizás es muy conocida para ustedes, el texto bíblico, pero en esta noche quiero bendecir tu vida con esta palabra. Escucha bien. Dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 16, en el verso 22. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no sucederá jamás. Jesús se volvió y dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Bendito el Padre eterno por esta palabra. Cuando tú analizas esta palabra, tú te vas a dar cuenta de algo bien interesante a lo largo de esta historia. A lo largo de esta historia, tú vas a ver cómo Jesucristo en un momento dado le hace una pregunta a Pedro y le dice: Pedro, ¿quién dice la gente que yo soy? Bueno, unos dicen que tú eres el profeta, que tú eres yo no sé quién, que si el profeta Elías, Juan el Bautista. Ok, chévere. Entonces Jesús le pregunta a Pedro: ¿quién tú dices que soy yo? ¿Quién tú dices que soy yo? Y Pedro, curiosamente y de forma afirmativa, le dice a Jesús: tú eres el Cristo, hijo del Dios viviente. Entonces Jesucristo le dice: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y es interesante porque fíjate que en este momento, en la vida de Simón Pedro, ocurre una revelación. Ocurre una revelación. Y es bien interesante porque estamos viviendo unos tiempos donde la gente incluso está atacando la palabra revelación. La palabra revelación no es ningún pecado. ¿Por qué razón? Porque la palabra revelación en su contexto lo que quiere decir es cuando algo es revelado. Cuando un velo es quitado. Cuando un velo es quitado. Y no es menos cierto que nosotros a lo largo de nuestra vida muchas veces sufrimos la situación de tener diferentes velos que nublan nuestra visión y nuestra vista espiritual. Tenemos diferentes velos. Velos de diferentes religiones, de diferentes situaciones, velos de la religión. Porque muchas veces sufrimos del velo de la religión. Entonces, cuando Jesús le dice a Simón: oye, quien yo soy te lo reveló el Padre Celestial. Te lo reveló Dios. O sea, Simón en ese momento experimentó algo en su vida poderoso que se llama revelación. A él se le reveló el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque mucha gente pensaba conocer a Dios. Mucha gente pensaba que conocía a Jesús. Por eso decía: oye, dicen que tú eres Juan el Bautista, dicen que tú eres Elías. Hay diferentes personas que tienen diferentes conceptos o una idea de quién tú eres. Pero la realidad es que Dios no quiere que nosotros tengamos un concepto de Él. Dios lo que quiere es que nosotros vivamos en la revelación de quién Él es. Aleluya. Voy a volver a repetírtelo. Dios no quiere que tú vivas bajo un concepto de quién es Dios. Dios quiere que tú aprendas a vivir en la revelación de quién es Dios. Ahora bien, la revelación es cuando un velo es quitado. Cuando un velo es quitado. ¿Y qué sucede cuando un velo es quitado? Cuando un velo es quitado, tú puedes ver las cosas desde una manera distinta. Porque cuando tú ves las cosas, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de tratar de ver a través de una cortina. A tratar de ver a través de un velo, a través de una cortina. ¿Sabes qué sucede? Que cuando tú estás viendo a través de un velo o a través de una cortina, lo que tú estás tratando de ver, lo que estás tratando de apreciar, se convierte en una imagen distorsionada de la realidad de lo que representa esa imagen. Se vuelve algo distorsionado porque no logras ver, no logras apreciar bien lo que hay detrás del velo, lo que hay después del velo, lo que hay detrás de la cortina. Porque detrás del velo, detrás de la cortina, hay algo más. Hay algo que no se parece a lo que tú estás tratando de ver a través de la cortina. Por eso es que uno de los velos que a nosotros se nos tienen que quitar de nuestros ojos es el velo de los mitos. El velo de la religión. ¿Por qué? Porque el velo de la religión muchas veces
nos quiso traer a nuestra vida un concepto de Dios que muchas veces se aleja de la verdadera esencia de lo que es el Dios viviente. Entonces, cuando nosotros recibimos una revelación, nuestra vista, nuestra visión es abierta. Somos llevados a ver las cosas desde una perspectiva distinta. No por lo que te enseñó la religión, no por lo que te enseñó fulano o fulana de tal, no por lo que te enseñó el otro y el otro, porque es bueno escuchar las diferentes experiencias de otras personas sobre la revelación que tienen de Dios o cómo Dios se le ha revelado a su vida. Porque algo que nosotros debemos entender es que Dios se nos revela de una manera distinta. O sea, podemos ver a Dios obrando de una manera distinta en los diferentes escenarios de nuestra vida. En la Biblia hay gente que vio al Dios de la preservación, al Dios que los preservaba. Hay gente que ve al Dios de la provisión, porque da la provisión. Hay gente que vio al Dios que pelea por ellos, porque vieron a Dios pelear por ellos. Hay gente que ve a Dios como el Dios de justicia, porque les hizo justicia en alguna situación en específico. Ven a Dios, se le revela a Dios de una manera distinta de acuerdo a las diferentes situaciones que las personas atraviesan. Porque si hay algo que Dios quiere en nosotros, es que nosotros profundicemos en conocimiento, profundicemos en revelación de quién es Dios. ¿De quién es Dios? Por esa razón, cuando leemos la palabra que dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. A ti no te hace libre la verdad. A ti te hace libre conocer la verdad. Y cuando tú buscas el contexto de lo que es conocer, habla de profundizar, habla de conectarse, habla de relacionarse, incluso en lo más profundo de la expresión. Cuando te habla de la Biblia, te habla de una relación íntima. De una relación íntima. O sea, lo que te hace libre no es la verdad, es intimar con esa verdad, es conocer la verdad. Y la verdad te hará libre. ¿Pero por qué te va a hacer libre? Porque la conociste. Porque se te reveló. Porque tus ojos fueron abiertos. Tus ojos fueron abiertos. Y si hay algo que Dios quiere hacer contigo en este tiempo, es abrirte los ojos espirituales. Si hay algo que Dios quiere hacer en este tiempo, es que está bueno de la manera en que tú vistes las cosas o vistes a Dios obrar hasta hoy. Ahora Dios quiere que tú veas las cosas de una manera distinta. Ahora Dios quiere que tú aprecies las cosas de una manera distinta. Ahora Dios quiere que tú pongas tu mirada en Dios por encima de la religión, por encima de lo que aprendiste, por encima de lo que escuchaste, por encima de lo que te enseñaron. Ahora tú vas a comenzar a ver. Ahora tú vas a comenzar a ver. Alguien tiene que entenderlo en esta preciosa noche. Ahora es que tú vas a comenzar a ver. ¿Por qué razón? Porque si hay algo que tú tienes que entender, lo que Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te están viendo. Ahora mis ojos se abrieron. Mis ojos espirituales se abrieron. Y ahora se me reveló Dios de una manera muy distinta. Porque Job conocía a un Dios de tradición. Escúchame bien. Job conocía a un Dios de tradición. Escúchame, compartan esta transmisión. Job conocía a un Dios de tradición. Por eso en el primer capítulo dice la palabra del Señor que Job, cada vez que se reunía con la familia, con sus hijos, él iba y presentaba sacrificio, presentaba holocausto, por si acaso alguno de los hijos había cometido algún error. Y cuando tú estudias el texto, dice, como tenía de costumbre. Porque uno de los grandes problemas para nosotros es que la religión nos lleva a una vida de tradición y de costumbre. Voy a volver a repetírtelo. Una vida religiosa nos lleva a sumergirnos en una tradición y en una costumbre. El problema de las tradiciones y el problema de las costumbres es que llega el momento, llega el punto en que se olvida por qué se hace. Aleluya. El problema de las tradiciones y de las costumbres es que se llega al punto en que se olvida por qué se hace. Yo recuerdo que en una ocasión, teniendo conversaciones inteligentes, porque me gusta tener conversaciones inteligentes con diferentes personas, incluso hasta de otras religiones, de otras creencias y todo eso. Y yo recuerdo en una ocasión, yo le pregunté a una persona católica, a un hermano católico, le pregunté por qué
celebraban las fiestas patronales. La persona se quedó en un momento dado como que patinando. No, porque son las fiestas de pueblo. Sí, pero tú eres católico o dices que eres católico y no sabes por qué se celebran las fiestas patronales. No conoces el trasfondo de la fiesta, de cómo es que se origina. Y empezamos a hablar del tema. ¿A dónde te quiero llevar? Es que muchas veces nos sumergimos en tradiciones. Nos sumergimos en tradiciones por causa de la religión, que llega el punto en que ya no sabemos ni por qué se hace. Ya no sabemos por qué vamos a la iglesia. Ya no sabemos por qué tenemos que levantar las manos. Ya no sabemos por qué tenemos que orar. Ya no sabemos por qué tenemos que leer la Biblia. Ya no sabemos por qué debemos tener una relación con el Creador. Perdemos de perspectiva. Ya no sabemos por qué tenemos que hacerlo. Y el problema es que muchas veces una religión, una vida religiosa, nos lleva a meternos en una tradición sin saber lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que la Biblia dice que Job tenía la costumbre religiosamente siempre presentaba un holocausto para el perdón de sus pecados y el perdón del pecado de los hijos. Por eso es que entonces cuando viene el proceso, que Dios se le revela, que entonces comienza a ver a Dios no por la tradición, porque tradicionalmente a él conocía del Dios que solamente perdonaba pecados. Pero entonces cuando pasa la situación, cuando pasa el proceso, que entonces ve al Dios que lo preserva, que le dice a Satán, le dice a Satanás, oye, vas a poder zarandearlo, vas a poder tocarlo, pero no vas a poder tocar su alma, no puedes matar su propósito. Entonces, mientras él va atravesando la situación, llega un punto en la vida de Job donde él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te conocía por religión, yo te conocía por tradición, yo te conocía por costumbre, pero ahora te conozco como el Dios viviente. Porque ahora no es solamente lo que oí de ti, ahora es lo que estoy viendo que eres capaz de hacer en mi vida. Aleluya. No se trata de lo que había escuchado de ti. Ahora se trata de lo que yo estoy viendo que tú eres capaz de hacer en mi vida, Señor. Por eso es que Job le dice eso. Entonces, alguien tiene que entender en esta noche que es necesario pedirle a Dios, Señor, revélate a mi vida. Yo quiero conocerte cada día más. Yo quiero conocer quién verdaderamente tú eres y lo que eres capaz de hacer en mi vida y a través de mí, Señor amado. ¿Qué eres capaz de hacer? Entonces, mientras Simón está hablando con Jesús, le dice, oye, bienaventurado eres porque te lo reveló el Padre que está en el cielo. Entonces, revelar es conocer a Dios. Que se le haya revelado es aprender a ver las cosas de una manera distinta. Porque antes veía los escenarios de una manera, pero ahora los estoy viendo de una forma distinta. Porque una cosa es sentir el proceso y otra cosa es entender el proceso. Escúchame, una cosa es sentir el proceso, otra cosa es entender la razón del proceso. Una cosa es sentir el proceso, otra cosa es entender la razón del proceso. Porque nosotros sentimos los procesos porque nos duelen. Porque muchas veces nos agobian, nos cansan, nos drenan, nos duelen, perdemos. En la vida perdemos muchas veces. Perdemos amistades, perdemos familia, perdemos cosas. Y una cosa es sentir el efecto, el golpe del proceso. Otra cosa es entender la razón del proceso, que es una manera muy distinta. Y si hay algo que tú tienes que entender es que Dios siempre va a buscar la manera en que tú entiendas la razón del proceso. A lo mejor el proceso en sí no lo vas a entender como tal, pero sí la razón. ¿Por qué te digo esto? Porque en un momento dado, las hermanas de Lázaro estaban viendo a Lázaro muerto. Y aunque ellas no estaban viendo, ellas no estaban, entendiendo el proceso, Jesucristo les enseñó cuál era la razón del proceso. Porque les dijo, tranquila, que esto es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Por eso cuando Jairo estaba pasando por el proceso de la muerte de su hija, mientras ellos estaban sintiendo el proceso y el proceso quizás al momento no lo estaban entendiendo, Jesucristo reveló la razón del proceso donde dijo, esto es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y así hay diferentes situaciones en la Biblia donde gente sentía el proceso. Y aunque el proceso en sí
no lo entendían, Jesús siempre revelaba la razón del proceso. Oye, tienes que entender que esto no es para muerte, esto es para yo glorificarme. No te vas a morir en el desierto, no te vas a morir en esa enfermedad, no te vas a morir en la cueva. Una enfermedad no tiene la capacidad de matar a nadie, mucho menos si camina en el propósito de Dios. Usted y yo nos vamos de esta tierra cuando Dios así lo determina. Tenemos que entender y comenzar a ver el propósito que Dios injertó en nuestra vida como algo más poderoso que lo que diga el médico, como algo más poderoso que lo que diga la ciencia. Porque muchas veces escuchamos la noticia, escuchamos la ciencia, escuchamos al médico, pero vamos ahora a escuchar qué dice Dios. ¿Qué Dios está diciendo? O sea, Jezabel le dijo al profeta Elías, te voy a matar. La situación le estaba diciendo a Elías, te van a matar, te van a cortar la cabeza, te van a acabar contigo. Se acabó el ministerio. El proceso le estaba diciendo a Elías, Elías, tú eres el único profeta que quedas. Tú eres el único profeta que no ha doblado rodilla delante de Baal. Tú eres el único profeta que queda, que está vivo. Por eso es que entonces él le dice, Elías le dice al Señor, oye, yo soy el único que queda, porque son muchos más los que no han doblado rodillas delante de Baal. Son muchos más los que no han doblado rodillas delante de Baal. Tuvo que confrontar a Elías y enseñarle. Entonces, nosotros al momento, Elías al momento, mientras estaba dentro de la cueva, tuvo que el ángel revelársele. El ángel de Jehová, que era Jesús, era Yeshua glorificado. Y decirle, come y bebe, que largo camino te resta. O sea, aunque tú no entiendas el proceso en sí, sí te voy a manifestar la razón del proceso. Y está siendo procesado porque largo camino te resta. Está siendo procesada. Está siendo procesado. Te tengo noticia. No es porque vas a morir. No es porque vas a morir ahí en la enfermedad. No es porque vas a morir ahí en la situación. Si tú estás en un hospital, hospitalizado, lo que sea, escucha esta palabra. Tú estás ahí no porque te vas a morir. Es porque debes comer y beber, porque el largo camino te resta. Entonces, en un momento dado, Jesús hablando con Simón Pedro, le dice, esto te lo reveló el Padre. Esto te lo reveló Dios. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre. En otras palabras, esto no lo aprendiste por boca de nadie. Esto lo aprendiste directamente de Dios. Es importante entender esto. Hay cosas que las vamos a aprender de labios de otra persona. Hay cosas que las vamos a aprender directamente de Dios. Usted nunca me puede sustituir una por la otra. Porque en este tiempo tenemos mucha persona que lamentablemente tengo que decirlo, que está cometiendo la irresponsabilidad de obviar, minimizar la voz de Dios por estar todo el tiempo escuchando la voz del hombre. Pero también tenemos personas que con la excusa de que solamente escuchan a Dios, no escuchan la voz de los hombres. Y hay gente que Dios llamó. Hay gente que Dios levantó. Hay líderes que Dios levantó con una mente, con un corazón, con una palabra y con un espíritu correcto para instruirnos a nosotros. Pero en esta ocasión fue el Padre el que le revela a Simón con quién él estaba hablando. Y es interesante porque la vida de Simón comienza a cambiar. Y le dice, yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. No podrán prevalecer. Fíjate lo que dice. No podrán prevalecer. No le está diciendo que no se podrán levantar. Lo que está diciendo es que no podrán permanecer levantadas. Escúchame, pastora Lidia, Dios te bendiga. No te está diciendo que las puertas del infierno no se van a levantar. Las puertas del infierno, de las puertas del Hades, se van a levantar. Lo que no pueden es prevalecer. O sea, las puertas del Hades tienen el permiso de levantarse. Pero lo que no tienen es el permiso de prevalecer.
delante de un hombre y una mujer que le ha creído a Dios por encima de toda situación y por encima de toda crisis, y se ha levantado amparado en la revelación de Cristo en su vida. Algo importante que hace la revelación de Cristo es que la revelación trae transformación. Porque una vez Simón choca con Jesús, una vez Simón tiene una revelación de quién es Cristo, su vida y su identidad fueron trastornados de manera poderosa. Por eso antes era Simón, ahora es Pedro. Antes era Simón, que significa vara o caña que es movida por el viento. Ahora eres Pedro, que significa roca. Eres una roca inconmovible por causa de la revelación de Cristo en tu vida. No eres cualquier cosa. Porque cuando Cristo se revela en la vida de una persona, no solamente se le revela por lo que Dios es capaz de hacer en la vida de esa persona, sino que también Dios se le revela para transformar la vida de esa persona. Una persona que Cristo se le revela es una persona que va a ser transformada por el amor de Jesús. Ahora, cuando una persona no es transformada, no cambia, es porque todavía Cristo no se le ha revelado. Así tenemos muchas personas dentro de las iglesias que tienen un concepto de Dios, pero no tienen la revelación del Dios viviente. Porque están como Simón dijo. Simón le dijo a Jesús, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros que eres Jeremías o uno de los profetas. Cuando Simón Pedro dice uno de los profetas, es porque son varios que lo están comparando con varios profetas. Lo estaban comparando con varios profetas. Porque a veces tenemos un concepto de Dios. Un concepto de un Dios que está todo el tiempo con la vara en la mano para estar dando cantazo a la gente. Tenemos el concepto de que Dios es un Dios de juicio. Hoy mismo yo hablaba con el Señor. Cuando muchas veces hay personas que están todo el tiempo profetizando que se van a limpiar los altares, que se van a limpiar los altares, que Dios va a limpiar los altares. Amén. Si viene de Dios, pues ni modo. Gloria a Dios. Todo lo que Dios hace es en sabiduría. Pero Dios cela más el altar del corazón de un hombre que un canto de madera, un canto de cemento, un canto de metal en una estructura hecha por mano de hombre. Aleluya. Y si vamos a hablar de limpieza de altar, primero Dios tiene que limpiar nuestros corazones antes de limpiar un pedazo de madera, un pedazo de cemento, un pedazo de metal dentro de una estructura que fue hecha por manos de hombre. Cuando la palabra dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Alaba y gózate. A veces tenemos diferentes conceptos de Dios. Pero Dios se te quiere revelar porque Dios quiere transformar tu vida. Ahora, cuando Jesús le dice a Simón Pedro, te lo reveló el Padre, te lo reveló Dios. Es porque si yo pienso, cuando hablamos de revelación, estamos hablando de un velo que está siendo quitado en los ojos de la vida de alguien. La revelación de Cristo que vino a la vida de Simón era por causa de en dónde Simón tenía puesta su mirada. Si la palabra revelación es cuando un velo es quitado de los ojos de alguien, cuando algo es revelado, es descubierto, se le quitan los velos, eso es a causa de en dónde Simón tenía puesta su mirada. Y si la revelación vino del cielo, vino del Padre que está en el cielo, es porque la mirada de Simón estaba puesta en el cielo. Y ahorita te voy a decir algo que pasó en esa historia. Vamos para una pausa musical, no te me retires porque esto está bueno y se va a poner mejor. Entonces nosotros muchas veces tenemos que trabajar con los conceptos que tenemos de Dios. Muchas veces nosotros tenemos que trabajar con el concepto que tenemos de Dios porque muchas veces estamos muy llenos de conceptos pero llenos de poca revelación. Por eso es que tenemos personas que dicen que conocen a Dios pero realmente no lo conocen. Muchas veces tenemos personas que dicen que conocen a Dios pero verdaderamente no conocen a Dios. Porque tienen un concepto de Dios. Y Dios quiere romper con nuestros conceptos para establecer su revelación. Y eso yo lo he notado porque en estos días yo conversando con algunos hijos y con algunas personas, yo les decía,
que ha escaseado, y es la realidad, ha escaseado los testimonios de las personas. Antes, las personas constantemente te hablaban. Wow, tuve esta experiencia con el Espíritu Santo mientras oraba anoche. Wow, escuché la voz de Dios en mi casa cuando estaba ayunando, cuando estaba orando. Ay, yo tuve una experiencia donde ángeles del cielo me visitaron y escuché la voz audible del Señor. Entonces, los únicos que están teniendo experiencias como esas son los ministros. El resto de la gente ya no habla de esos testimonios. Entonces, estamos llenándonos de diferentes conceptos de Dios, pero no estamos teniendo una vida de intimidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, para que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Dios está demandando de esta generación que ponga su mirada en el cielo, en las cosas de arriba, para que nuestra vista espiritual sea abierta y podamos ser dimensionados y caminar al nivel espiritual y a la altura a la cual Dios está demandando en que nosotros debemos caminar. No estamos teniendo experiencias con Dios. Estamos muchas veces estancados en lo mismo. Estamos muchas veces patinando en lo mismo. Estamos muchas veces que pisamos y no arrancamos porque no tenemos nuestra mirada en el cielo. La tenemos en el hombre, la tenemos en aquel, en el otro, en el profeta, en el ministro, en aquello, en el trabajo, en el cheque de los 15 y los 30, en los problemas, en la crisis. Tenemos nuestra mirada en todos lados, menos donde tenemos que tener la mirada. Si nosotros queremos ver el cielo abrirse, tenemos que mirar al cielo, aunque nos lancen piedra. Pregúntenle a Esteban. Para que Esteban pudiera ver el cielo abrirse, él tuvo que, mientras le estaban arrojando piedra, mirar al cielo. Yo miro al cielo aunque me tiren piedra. Yo miro al cielo aunque me diagnostiquen la enfermedad. Yo miro al cielo aunque vea la cuenta de banco vacía. Yo miro al cielo aunque esté pasando por el peor momento. Yo miro al cielo, no importa lo que alguien me esté entendiendo en esta noche. Yo miro al cielo, yo miro al cielo. ¿Sabes por qué? Porque cuando menos me lo espere, yo voy a ver el cielo abrirse. Y voy a ver al Hijo del Hombre. Y voy a ver la gloria de Dios descender. Y voy a ver la manifestación del poder de Dios. El de repente de Dios va a llegar mientras yo mantenga mi mirada en el cielo. Mientras yo mantenga mi mirada en Cristo, yo voy a ver la gloria de Dios. Yo le estoy hablando a gente que están hambrientos y sedientos de Dios. Yo le estoy hablando a gente que le ha dicho al Señor: yo quiero ver algo nuevo, yo quiero ver algo más, yo quiero ver algo distinto, yo quiero verme fluir en mi llamado, yo quiero ver mi llamado potencializarse, yo quiero ver tu gloria en mi vida y a través de los míos. ¿Qué pasa que no estoy viendo nada? ¿Qué pasa que lo que estoy viendo es un estancamiento ministerial o espiritual? ¿Qué pasa en mi vida, Dios mío? Pues Dios te está diciendo en esta noche: tienes que poner tu mirada en las cosas de arriba. El hombre te puede fallar, los amigos se pueden ir, la gente te puede abandonar, pero cuando tú pones tu mirada en el cielo, nada de lo que pase a tu alrededor te va a afectar. Nada de lo que pasa a tu alrededor va a afectar tu esencia. Por eso cuando Esteban estaba mirando al cielo, mientras le estaban apedreando, Esteban le estaba diciendo al Señor: Padre, no le tomes en cuenta este pecado, porque ellos me podrán estar tirando piedras, pero las piedras podrán afectar mi cuerpo, pero no pueden afectar mi esencia. Mi esencia es Cristo, y Cristo me dice: ámalos, abrázalos y perdónalos aunque te lancen piedras, porque yo no voy a permitir que las piedras me priven de ver la gloria de Dios. Yo no voy a permitir que la gente, los hermanos, los que están a mi alrededor, la familia, que me están tirando piedras, yo no voy a permitir que eso me impida ver el cielo abrirse. Láncenme piedras, digan lo que quieran, hagan lo que quieran. Yo sigo mirando al cielo, porque cuando menos me lo espere, yo voy a ver el cielo abrirse. Yo voy a ver la gloria de Dios. Yo voy a ver al Hijo del Hombre levantándose de su trono. Yo voy a ver la manifestación gloriosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en mi vida, no importando lo que pueda estar sucediendo en mi vida. Si Cristo está en mi vida, si Cristo está en mi corazón, si mis pensamientos, mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu están fundamentados en Cristo, yo voy a seguir mirando al cielo. Yo voy a seguir mirando al cielo, porque yo voy a ver el cielo abrirse. Yo voy a ver la gloria de Dios. Yo voy a ver la gloria de Dios. Donde yo pongo mi mirada es fundamental para lo próximo que voy a ver en mi vida. Voy a volver a repetirte eso porque quiero que te lo grabes. Donde yo pongo mi mirada es fundamental
para lo próximo que voy a ver manifestándose en mi vida. Si yo pongo mi mirada en la palabra, si yo pongo mi mirada en Cristo, si yo pongo mi mirada en las cosas de arriba, sabes que es lo próximo que se va a manifestar en tu vida. Aleluya. Pero si tú pones tu mirada en la enfermedad, si tú pones tu mirada en la gente, si tú pones tu mirada en los hombres, si tú pones tu mirada en los amigos, en la gente, en que te falla, el que está, en el que no está, en el que se fue, en el que te abandonó, si tú pones tu mirada en eso, sabes que lo próximo que vas a tener posiblemente sea una decepción, posiblemente una traición, posiblemente una crisis emocional, una crisis existencial, porque la gente te va a fallar. Pero cuando tu mirada está puesta en Cristo, óyeme bien, cuando tu mirada está puesta en Cristo y en la palabra, es más, te digo más, y te lo digo como profeta de Dios, no importa la temporada presente que tú estés viviendo, donde tú pongas tu mirada va a determinar lo próximo que vas a ver en tu vida. Si tú decides mirar a Cristo, decides mirar a Dios, decides mirar la palabra, decides mirar al cielo, tú sabes que lo próximo que vas a ver en tu vida es la gloria de Dios manifestándose. Mira al cielo, mira al cielo. No importa lo que se levante, mira al cielo. Escúchame bien. Mira al cielo. Donde tú pongas tu mirada es fundamental para lo próximo que vas a ver en tu vida. Si tú pones tu mirada en la gente, en la situación, en la crisis y en las circunstancias, posiblemente lo próximo que vas a ver en tu vida es una traición, es una decepción, una crisis existencial, una crisis emocional. Pero cuando tú pones tu mirada en las cosas de arriba, en el que no te va a fallar. Los amigos te pueden fallar, la familia te puede fallar, la gente te puede fallar, pero Cristo jamás en la vida. Pon tu mirada en Dios, que no importa el diagnóstico, no importa lo que estás atravesando, no sé por qué, pero oh my God, no sé si hay gente que me pueda estar escuchando, puedan estar viendo, que estén atravesando por una crisis de salud fuerte. Tú tienes que entender que no puedes poner tu mirada en los papeles del médico, pon tu mirada en Cristo. Porque si te están lanzando piedras, si el proceso te está lanzando piedras, tú pones tu mirada en Cristo, te va a pasar como Esteban. Lo próximo que tú vas a ver es el cielo abrirse. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Si Jesús le dijo a Simón, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en el cielo. La palabra revelación es cuando el velo es quitado y tú puedes ver las cosas de una manera mejor, de una manera más amplia, más aguda y de una forma correcta. Y si Simón Pedro estaba mirando al cielo, del cielo bajó la revelación que le quitó el velo y pudo apreciar la revelación de quién verdaderamente era Jesús. Y no tener un concepto como el que tenían los demás, que tenían el concepto de que era un profeta. No, tú eres el hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque yo miré al cielo y el Padre que está en el cielo me quitó el velo, me lo reveló. Pasó colirio sobre mis ojos, quitó toda escama de mi vista. Y yo pude apreciar y pude ver quién verdaderamente tú eras. Entonces, Pedro recibió la revelación del cielo porque al cielo era que estaba mirando. Pero hay un problema. Que en el camino nosotros debemos tener mucho cuidado de no apartar nuestra mirada. Porque entonces nosotros vamos a ver cómo más adelante, al mismo que Jesús, que Yeshua le dice, bienaventurado eres Pedro, porque miraste al cielo y el Padre del cielo te reveló quién verdaderamente yo era. Vemos que más versículos, en ese mismo capítulo, versículos más adelante, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque quieres hacerme tropezar. Cuando tú lees esta historia te rascas la cabeza y tú dices, ¿pero qué pasó aquí? ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó a Pedro? Si hace un momento le estaban diciendo, bienaventurado tú eres Pedro, que no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en el cielo. Y tú eres Pedro, ahora serás Pedro, ya no serás Simón, ahora eres Pedro. Y eres donde voy a edificar a la iglesia, le voy a dar las llaves. Y las puertas del infierno no podrán prevalecer. Pero entonces ahora más adelante, están diciendo, escúchame bien porque esto es poderoso lo que voy a soltarte ahora. Están diciendo, oye, pero hace un rato tú no estabas mirando al cielo. ¿Qué te pasó? O sea, ahora le estaban diciendo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Lo que el mismo verso 23 dice. Aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar. Y mira lo que le dice. No piensas en las cosas de Dios, sino
en la de los hombres. ¿Qué le pasó a Simón Pedro en ese momento? Jesucristo le dice, oye, voy a ir a Jerusalén y voy a sufrir muchas cosas a manos de los líderes religiosos, de los sacerdotes, me van a matar, me van a enjuiciar, me va a pasar esto, aquello y lo otro. ¿Qué pasa? Que dentro de Pedro se levantó una voz que le dijo, pero ¿cómo tú vas a permitir? Mira, este se quiere ir ahora. Este se quiere morir ahora que el ministerio está bueno. Que la agenda está llena. Los enfermos te están sanando. Hay glamour, hay fama, hay gloria en el ministerio. Porque todo el mundo quiere esa parte del ministerio, pero nadie quiere la parte de la muerte. No existe un verdadero ministro, una verdadera ministro, que primero no haya pasado por un proceso de muerte antes de ejercer correctamente su llamado. No existe ni debería existir un hombre o una mujer de Dios que ejerza su llamado si primero no ha muerto. Todos tenemos que morir. O morimos antes del ministerio o nos va a pasar durante el ministerio. Pero en algún momento dado vamos a ser procesados. Entonces, esa voz, yo me imagino esa voz diciéndole a Simón, pero mira, pero ¿cómo que? Pero este se volvió loco. ¿Qué pasó aquí? Y en ese momento, como Simón Pedro alejó su mirada de las cosas de arriba y comenzó a ver las cosas de los hombres, se dejó utilizar por el enemigo y comenzó a decirle a Jesús, oye, pero no, tú vas de ninguna manera, Señor, esto no te puede suceder jamás. Es interesante que muchas veces nosotros tenemos un concepto raro de lo que son los amigos. Porque amigo no es el que todo el tiempo te aplaude. Amigo es el que logra colaborar con el propósito y el destino de Dios para tu vida. Yadriel, ¿por qué usted me dice eso? Porque a Pedro le llamó Satanás. Porque Pedro le dijo, no puedes morir. Sin embargo, a Judas le llamó amigo. Porque Judas sí lo entregó. Porque el problema es que tú y yo seguimos interpretando el escenario de Judas como un traidor. Judas no fue un traidor. Fue un traidor, sí, para los hombres. Pero ya Dios había escogido de antemano que él iba a ser el que iba a entregar a Jesús, porque Jesús, recordemos que tenía que morir. Tenía que ser así. Hay cosas que tienen que ser así y punto. No discute y no pelee con Dios. Tiene que ser así. Yo he pasado por procesos en mi vida donde yo dije, Dios mío, pero ¿por qué? Y una vez a través de una hija espiritual, Dios me habló, sí, porque un verdadero padre también sabe escuchar a los hijos. Me dijo, Yadriel, me dijo, pastor, porque tuvo que ser así. No pregunte más nada. Tuvo que ser así. Amigo no es el que te aplaude todo el tiempo. Amigo es el que colabora con el propósito y el destino de Dios para tu vida. Eso quiere decir que van a haber momentos donde tus verdaderos amigos te van a incomodar. Te van a dar consejos que no te van a gustar. Te van a dar regaños que no te van a gustar. Te van a dar palabras de exhortación que no te van a gustar. Y van a haber momentos donde van a estar para ti. Van a haber momentos donde tú los vas a llamar y no te van a contestar. Y no por eso dejaron de ser tus amigos. Vamos a madurar ya. Lucha. Ja. Pero Pedro se dejó usar por el enemigo. Ahora, es interesante porque Pedro, siendo uno de los íntimos de Jesús, se levanta como una voz contraria y le dice a Jesús, oye, tú no puedes morir. Tú no puedes morir. Tú no puedes morir. Óyeme, semejante cosa no te puede acontecer. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Es interesante porque la voz del enemigo no se levantó
en contra de Jesús a través de los de afuera. Es más, ¿cuántas veces en la Biblia Satanás pudo utilizar fariseos, que la Biblia lo diga, que se le metió dentro de los fariseos para tratar de hacerle algo a Jesús? Búscame cuántas veces. Pero sin embargo, Satanás se metió dentro de Judas, influenció a Pedro en este momento. Pero ese es otro tema de otro día. Ahora, es interesante porque Pedro era uno de los cercanos de Jesús, era uno de los íntimos de Jesús. Porque es fácil lidiar con los ataques cuando son de afuera. Es fácil lidiar con las situaciones cuando son de afuera. Es fácil lidiar con los problemas cuando vienen de afuera, con los ataques, con los bochinches, con las críticas cuando son de afuera. Pero ¿qué pasa cuando son de adentro? ¿Qué yo voy a hacer cuando el problema viene de adentro? Porque la palabra Satanás viene del hebreo Hasatán, que significa adversario. Y el adversario se levantó con uno de los de adentro. Porque es fácil lidiar con Satanás cuando viene afuera, por afuera. Pero qué difícil es cuando la voz se vuelve interna. Qué difícil es cuando la voz se vuelve de adentro. Que mientras Dios te está hablando y Dios te está ministrando de las cosas poderosas que va a hacer en tu vida, viene esa voz y se activa en tu corazón, se activa en tu mente y te comienza a decir, eso es mentira. Dios no lo va a hacer. Tú no tienes la capacidad, tú eres muy pecador, tú eres muy pecadora. Tú has fallado tantas veces que ya la maquinita del perdón para ti se acabó, ya no hay peseta para ti. No, es que ya. Y pega esa voz de adentro. Porque es fácil lidiar cuando viene de afuera, pero cuando es de adentro, my God. Cuando es de adentro, la voz interna la que te está diciendo, porque el mayor enemigo tuyo no es Hasatán. Eres tú. Eres tú mismo. En estos días me ministraba el Señor algo demasiado de muy poderoso. El mismo Satanás, Lucifer, la serpiente antigua, sabía, escúchame bien porque esto te va a volar la cabeza. El mismo Satanás, el mismo Hasatán, sabía que él fue diseñado para servirle a Dios. Satanás fue diseñado para servirle a Dios. ¿Quieres que te lo pruebe por la palabra? ¿Te acuerdas cuando estaba con Jesús en el desierto? ¿Te acuerdas cuando estaba con Jesús en el desierto que lo trató de tentar 3 veces? ¿Qué fue una de las cosas que Jesús le dijo a Satanás? Apártate en la tercera. Es más, Satanás tenía eso tan claro que se fue. Jambo, después de eso se fue. Porque fíjate, en la tercera tentación le dice, y esto me lo ministraba el Señor en estos días, en la tercera tentación le dice a Jesús, si te postras delante de mí te voy a entregar todos los reinos de la tierra. Y Jesucristo le dice, apártate de mí, Satanás, porque solo al Señor servirás y adorarás. Hasta Satanás sabe que está diseñado para servirle a Dios. Porque el problema mayor lo tenemos nosotros dentro. Nuestra carne, nuestra concupiscencia, nuestra mente, que no hemos podido superar traumas del pasado. No hemos podido superar traumas del pasado. No hemos podido superar situaciones. Todavía no hemos podido superar esas voces que nos hablan constantemente a nuestra mente, a nuestro oído, a nuestro corazón, contrarias a lo que Dios nos está diciendo. Ahora, ¿qué yo debo hacer? ¿Qué yo debo hacer? ¿Qué tú debes hacer? Mantenerte mirando al cielo. Que nada te desenfoque. Que nada te me distraiga. Nada. Porque fíjate que Jesús, cuando Simón le dijo, a ti no te pueden matar, no te pueden decir eso. Jesucristo no dijo, ay, qué buen amigo eres, que me quieres proteger. Qué buen amigo eres, que me quieres guardar. No,
Jesucristo le dijo, te reprendo, Satanás, aléjate de mí. Lo reprendió. ¿Por qué razón lo reprendió? Porque es que Jesús sabe a lo que vino. El que vive amparado en la revelación de Cristo y el que vive amparado y cimentado en la revelación del propósito de Dios para su vida, no hay voz externa ni interna que te pueda desenfocar de tu propósito ni de tu asignación. Y cuando vengan voces a hablarte, tú le vas a poder decir, cállate la boca, te reprendo, Satanás. Toda voz en la mente, toda voz en mi corazón y toda voz que quiera venir a través de diferentes personas que me quieran venir a distraer, la reprendo porque yo sé a lo que vine. Yo sé porque Dios me preservó la vida. Yo sé porque Dios me guardó de aquel accidente, de aquella enfermedad. Yo sé que Dios me guardó. Yo sé porque Dios me guardó. Y nada me va a distraer en este preciso momento de mi vida. Y ahora menos. Ahora menos. Entonces, ¿qué le pasó a Simón Pedro? Apartó su mirada del cielo y le dio lugar al enemigo en su vida. Tú quieres comenzar a restarle terreno al enemigo. Cuídate de lo que estás mirando y dónde tienes tu mirada. ¿Quieres comenzar a restarle terreno al enemigo? Ojo, ¿dónde tienes tu mirada? El problema es que tenemos nuestra mirada en lo que dice la ciencia, lo que dice aquel, lo que dice el otro, lo que hace aquel, lo que hace el otro. Lo que deja de hacer aquel, lo que deja de decir aquel otro, lo que dice la política, lo que deja de decir el otro. Y perdemos de perspectiva qué Jesús está diciendo sobre mí. Perdemos de perspectiva qué es lo que Dios está hablando sobre mi vida. Antes de mirar, antes de poner tu mirada en la gente, en lo que dice aquel, en lo que dice el otro, en lo que el otro piensa, en lo que el otro opina o en lo que el otro hace, pon tu mirada en Cristo. Olvídate de tu alrededor. Simón recibió la revelación del cielo porque en el cielo tenía su mirada. Simón Pedro recibió la revelación del cielo porque en el cielo él tenía su mirada. ¿Dónde tú tienes tu mirada en esta hora? Donde pones tu mirada va a determinar lo próximo que vas a ver manifestado en tu vida. Simón tenía su mirada en el cielo y mientras la tuvo puesta en el cielo, Jesús le dijo, te doy las llaves del reino. Esteban tenía su mirada en el cielo y después de las piedras, lo próximo que vio fue el cielo abrirse y al Hijo del Hombre manifestándose. Y yo declaro sobre tu vida que mientras tú pongas tu mirada en el cielo, tú vas a ver la mayor revelación y la gloria y el poder y la manifestación de la gracia de Dios sobre tu vida como nunca antes lo habías experimentado. Escúchame bien. Pero si pones tu mirada en las piedras, si pones tu mirada en las cosas de abajo, si pones tu mirada en las cosas de tu alrededor, el problema es que en lo que tú miras te va a influenciar. Lo que tú miras te va a influenciar. Hay 3 ventanas que tiene tu vida espiritual, 3 accesos. Lo que ves, lo que oyes y lo que declaras. Cuida lo que ves. ¿Dónde pones tu mirada? Cuídate de lo que oyes. Cuídate de lo que estás declarando. Porque Dios quiere hacer cosas maravillosas en tu vida. Por eso fue que le dijo a Simón Pedro, tú eres Simón Pedro, eres la roca donde voy a edificar la iglesia. Y te voy a dar la llave del cielo. Yo estoy hablando a gente que Dios le va a dar la llave del cielo. Gente que va a ver la gloria de Dios. Pero en esta hora tú tienes que tener en cuenta dónde está puesta tu mirada. Bendiciones. ¿Dónde está puesta tu mirada? Les amo, les bendigo con toda bendición del cielo. Confío que esta palabra ha sido de bendición. Compártala con otro. Sabe que nuestro número de teléfono del ministerio es el 787-377-8595. Estamos ubicados en el pueblo de Gurabo, Puerto Rico, todos los jueves a las 7 de la noche y los sábados a las 10 de la mañana.